En septiembre de 1938, la tranquila comunidad de Mayfield, en el condado de Bradford, Pensilvania, se vio confrontada a un misterio que pondría a prueba su sentido de seguridad y decoro. Este pequeño y unido pueblo, enclavado entre las ondulantes colinas del centro de Pensilvania, era un lugar donde la mayoría de los residentes se conocían por su nombre, y donde los asuntos locales a menudo se resolvían mediante conversaciones discretas en lugar de procedimientos formales. Mayfield, con una población de poco menos de 3,000 habitantes, había resistido la catástrofe económica de la década con una tenaz resiliencia, típica de las comunidades mineras de Pensilvania. El pueblo contaba con una modesta calle principal bordeada de tiendas de ladrillo. La ferretería Sullivans ocupaba un terreno privilegiado entre la farmacia Donovan's y el First National Bank de Mayfield. La plaza del pueblo albergaba un monumento de bronce a la guerra civil, donde los veteranos aún se reunían en festividades patrióticas, y los 3 campanarios de las iglesias dominaban el horizonte, con sus campanas marcando el ritmo de la vida cotidiana que se había mantenido prácticamente inalterado durante generaciones. La Gran Depresión había golpeado duramente a la región, transformando a familias otrora prósperas en personas que buscaban desesperadamente trabajo y estabilidad. Entre estos ciudadanos en dificultades se encontraban Mary Weber, una viuda de 40 años, y su hija de 17 años, Alice. El cuerpo de James Sullivan, un respetado empresario viudo de 50 años, fue descubierto el 22 de septiembre de 1938 en el fondo de un viejo pozo de su propiedad. El descubrimiento fue realizado por personal de mantenimiento que investigaba quejas sobre un olor inusual que emanaba de los alrededores. El pozo, de aproximadamente 12 metros de profundidad y con agua a un nivel de 3 metros, había sido parcialmente vaciado para reparaciones. El cuerpo de Sullivan se había enredado en las protuberancias internas de la estructura, suspendida justo por encima del nivel del agua. Su ropa estaba empapada y, curiosamente, sus bolsillos contenían varias piedras pesadas. El sheriff Harlan Pierce, limitado por las limitaciones forenses de 1938, realizó todas las investigaciones posibles. No se observaron signos evidentes de violencia en el cuerpo. La ausencia de instalaciones médicas sofisticadas en Mayfield impidió que se realizara una autopsia exhaustiva. Tras una investigación mínima, la causa de la muerte se registró oficialmente como causas naturales, a pesar de que las circunstancias plantearon numerosas preguntas que permanecerían sin respuesta durante décadas. El descubrimiento del cuerpo de Sullivan marcó el inicio de una compleja narrativa que incluía desesperación económica, explotación y, potencialmente, una venganza calculada. Los residentes de Mayfield pronto descubrirían que bajo la fachada respetable de la vida de James Sullivan se escondía una red de relaciones que desafiaban los estándares morales de su comunidad, en particular en lo que respecta a sus interacciones con las mujeres Weber que trabajaban como sus empleadas domésticas y residían en el sótano de su espaciosa casa. Mary Weber y su hija Alice llegaron a trabajar para James Sullivan en enero de 1938, durante uno de los inviernos más crudos registrados. Antes de incorporarse a Sullivan, las mujeres Weber habían sufrido una serie de infortunios que las dejaron vulnerables y con pocas opciones. El esposo de Mary, Thomas Weber, había fallecido en un accidente de fábrica 3 años antes, dejando atrás un seguro mínimo y una deuda considerable. Posteriormente, madre e hija se mudaron de alojamiento temporal, dependiendo de la caridad de familiares lejanos y de oportunidades de empleo esporádicas. La oferta de empleo y vivienda de James Sullivan fue un salvavidas para los Weber. Sullivan, figura prominente en el mundo empresarial de Mayfield, propietario de una próspera ferretería y varias propiedades de alquiler, había enviudado 5 años antes cuando su esposa Leonor falleció a causa de una neumonía. Con sus hijos adultos trasladados a Filadelfia y Chicago, respectivamente, Sullivan vivía solo en su casa victoriana de 2 plantas en la calle Maple, una de las residencias más impresionantes de Mayfield. El acuerdo parecía mutuamente beneficioso. Sullivan consiguió ayuda doméstica, mientras que los Weber consiguieron un empleo estable y alojamiento en el sótano de su casa, que, a pesar de su ubicación, les ofrecía más comodidad que sus anteriores viviendas. Las tareas de Mary incluían cocinar, limpiar y mantener la casa, mientras que Alice ayudaba con la colada y las tareas del jardín cuando no asistía a la escuela.
La realidad económica de los Estados Unidos de 1938 implicaba que tales acuerdos no eran infrecuentes. Los efectos persistentes de la Gran Depresión habían obligado a muchas a asumir posiciones de extrema dependencia, donde la distinción entre empleo y servidumbre a menudo se difuminaba. Para las mujeres sin un proveedor masculino, las opciones eran particularmente limitadas. La tasa de desempleo del condado de Bradford rondaba el 27% ese año, y muchos negocios habían cerrado definitivamente. La fábrica textil local, que en su día empleó a más de 400 trabajadoras, ahora operaba con una plantilla mínima de 65, y la mina de carbón, a 25 kilómetros al norte, había reducido sus operaciones a 3 días a la semana. Todavía se formaban colas para el pan en la iglesia metodista los miércoles, y el comedor social del Ejército de Salvación servía más de 200 comidas diarias. En este entorno, se codiciaba un empleo estable independientemente de las condiciones, y las cuestiones de decoro a menudo quedaban relegadas a un segundo plano ante la preocupación por la supervivencia. Los periódicos locales de la época revelan numerosos anuncios que buscaban ayuda interna con paquetes de compensación que consistían principalmente en alojamiento y comida, en lugar de salario real. Las mujeres Weber, conscientes de su precaria situación, se consideraron inicialmente afortunadas de haber encontrado un puesto en un hogar respetable. Sullivan pagaba a los Weber de forma modesta pero regular, algo inusual en tiempos en que muchos empleadores aplazaban los salarios o pagaban en bienes en lugar de dinero. También cubrían sus necesidades básicas y, ocasionalmente, les proporcionaba artículos adicionales que, de otro modo, habrían sido lujos inalcanzables. Esta dependencia financiera, sumada a su residencia en su casa, creó una dinámica de poder que resultaría significativa en los acontecimientos posteriores. Para la primavera de 1938, las mujeres Weber se habían consolidado como empleadas domésticas eficientes y fiables. Sullivan parecía satisfecho con el acuerdo, comentando a menudo con sus compañeros la mejora en el estado de su hogar y la comodidad de contar con ayuda constante. Sin embargo, bajo esta relación aparentemente convencional entre empleador y empleado, se desarrollaban complejas dinámicas personales que finalmente tendrían consecuencias trágicas. Para abril de 1938, aproximadamente 3 meses después de que los Weber comenzaran a trabajar en su casa, James Sullivan inició una relación íntima con Mary Weber. Según declaraciones posteriores de vecinos y comerciantes locales, Sullivan comenzó a mostrarle a Mary una atención especial, comprándole pequeños regalos y otorgándole privilegios que no solían concederse a los empleados domésticos. Mary, vulnerable debido a su situación económica y quizás halagada por las atenciones de un respetado miembro de la comunidad, inició la relación a pesar de la incorrección social que representaba. La naturaleza de su acuerdo era discreta, pero no del todo oculta a la comunidad. Margaret Donovan, quien operaba la central telefónica del pueblo, informó posteriormente haber escuchado conversaciones que sugerían la relación. Clarence Whitaker, quien entregaba víveres a la residencia de los Sullivan 2 veces por semana, notó un aumento de las tensiones en el hogar a principios del verano, aunque en ese momento no comprendía la causa. Lo que ni Mary ni la comunidad previeron fue el cambio de interés de Sullivan por Alice Weber. Para junio de 1938, Sullivan había comenzado a acercarse a la joven de 17 años, inicialmente bajo el pretexto de una preocupación paternal por su educación y futuro. Se ofreció a darle clases particulares de matemáticas y principios empresariales, sesiones que cada vez se celebraban más en su estudio privado por las tardes. Mary se percató del interés inapropiado de Sullivan por su hija a mediados de julio, según declaraciones posteriores de Harriet Finch, bibliotecaria del pueblo y confidente de Mary. Al parecer, Mary confrontó a Sullivan, quien negó cualquier irregularidad y amenazó con despedirlo si continuaban dichas acusaciones. Atrapada en una situación insostenible, Mary aparentemente cedió ante sus objeciones, incapaz de arriesgarse a perder su única fuente de ingresos y refugio. La situación empeoró aún más cuando, a principios de agosto de 1938, Alice le confió a su madre que estaba embarazada y que James Sullivan era el responsable. El embarazo representó tanto una crisis personal como una catástrofe social para las mujeres Weber. En Pensilvania en 1938, la maternidad fuera del matrimonio conllevaba un grave estigma social, sobre todo en comunidades pequeñas como Mayfield.
Mary, ante la difícil situación de su hija y su propia complicidad en su enredo con Sullivan, intentó negociar una solución. Según relatos de los habitantes del pueblo que posteriormente hablaron con los investigadores, Mary exigió que Sullivan se casara con Alice, a pesar de la diferencia de edad, o que les proporcionara fondos suficientes para mudarse y establecerse en otro lugar, preservando así la reputación de Alice gracias a la distancia geográfica. Sin embargo, Sullivan rechazó ambas propuestas. El comerciante local Howard Fleming informó posteriormente que Sullivan había visitado su tienda a principios de septiembre, con aspecto agitado y hablando vagamente sobre problemas con mujeres y demandas irrazonables. Supuestamente, Sullivan le dijo a Fleming que estaba considerando despedir a su personal doméstico, pero que le preocupaba encontrar reemplazos con poca antelación. A mediados de septiembre, la situación en el hogar de los Sullivan había llegado a un punto crítico. La compleja red de dependencias, explotación y secretos había creado tensiones que no podían mantenerse indefinidamente. Algo tendría que ceder. El 15 de septiembre de 1938, James Sullivan no abrió su ferretería a las 8 de la mañana, la hora habitual. Esta desviación de su meticulosa rutina despertó de inmediato la curiosidad de los habitantes del pueblo. Sullivan era conocido por su puntualidad y no había faltado un solo día laborable en más de 15 años, según su socio Frederick Chambers. Walter Robbins, empleado de la ferretería Sullivan, esperó hasta las 8:30 de la mañana antes de usar su llave de repuesto para abrir el establecimiento. Llamó a la residencia de Sullivan, pero no obtuvo respuesta. Aproximadamente a las 9:15 de la mañana, Robbins envió al repartidor, Timothy Wright, a revisar la casa de Sullivan. Wright informó que, al llegar a la residencia de Sullivan, encontró a Mary Weber realizando sus tareas habituales de limpieza. Al ser interrogada sobre el paradero de Sullivan, Mary declaró que su empleador había mencionado que viajaba a Harrisburg para reuniones de negocios y que probablemente regresaría al día siguiente. Parecía tranquila y continuó con sus tareas domésticas mientras Wright estaba presente. La ausencia de Sullivan se convirtió en tema de debate comunitario cuando no asistió a la reunión de la Asociación de Comercio de Mayfield esa noche, donde debía presentar el informe financiero trimestral. El presidente de la asociación, George Harmon, contactó al sheriff Pierce a la mañana siguiente, expresando su preocupación por la inusual ausencia de Sullivan. El sheriff Pierce visitó la residencia de Sullivan el 16 de septiembre. Durante su entrevista con Mary Weber, esta mantuvo la versión del viaje de negocios de Sullivan a Harrisburg. Según se informa, Alice Weber se encontraba indispuesta debido a quejas femeninas y permaneció en el sótano durante la visita del sheriff. Pierce, al no encontrar nada abiertamente sospechoso y sin motivos para dudar de la explicación de Mary, tomó nota de la ausencia de Sullivan, pero no tomó ninguna otra medida en ese momento. El 17 de septiembre, el sheriff Pierce intentó verificar la presencia de Sullivan en Harrisburg llamando al Hotel Commonwealth, donde Sullivan solía alojarse durante sus viajes de negocios. El personal del hotel confirmó que Sullivan no se había registrado ni reservado. Esta discrepancia llevó a Pierce a regresar a la residencia de Sullivan para un interrogatorio más profundo. Durante esta segunda entrevista, Mary Weber corrigió su declaración anterior, alegando confusión sobre el destino de Sullivan. Sugirió que podría haber viajado a Filadelfia en lugar de Harrisburg. Al ser presionada sobre las inconsistencias en su relato, Mary se mostró visiblemente angustiada, pero insistió en desconocer el paradero específico de Sullivan, afirmando únicamente que había partido la noche del 14 de septiembre tras una discusión sobre gastos de la casa. Para el 20 de septiembre, ante la creciente preocupación por la continua ausencia de Sullivan, el sheriff Pierce organizó una búsqueda en la propiedad de Sullivan y sus alrededores. Los equipos de búsqueda, compuestos por voluntarios locales, no encontraron evidencia inmediata del paradero de Sullivan. Sin embargo, un investigador notó un olor inusual cerca de un antiguo pozo ubicado aproximadamente a 50 metros detrás de la casa principal. El 22 de septiembre, los trabajadores municipales Edwin Graves y Samuel Porter fueron enviados a investigar el pozo, que había sido programado para mantenimiento a principios de ese mes. Al retirar la tapa de madera y bajar una linterna para examinar el interior, descubrieron el cuerpo de Sullivan, lo que dio inicio a la investigación formal de lo que se convertiría en uno de los incidentes más notorios de Mayfield.
El descubrimiento del cuerpo de James Sullivan impulsó una investigación obstaculizada por las limitadas capacidades forenses de una comunidad rural de Pensilvania en 1938. El Dr. Alden Morris, médico del condado, realizó un examen externo de los restos de Sullivan tras ser extraídos del pozo. Observó que el cuerpo presentaba signos de haber estado en agua durante varios días, pero no se observaban indicios evidentes de trauma. La presencia de piedras en los bolsillos de Sullivan presentaba un detalle peculiar que el Dr. Morris no pudo explicar de forma concluyente. El sheriff Pierce entrevistó formalmente a Mary y Alice Weber el 23 de septiembre. Ambas mujeres expresaron su conmoción por el descubrimiento y negaron tener conocimiento de cómo Sullivan había acabado en el pozo. Mary sugirió que Sullivan, quien ocasionalmente sufría mareos, podría haber caído accidentalmente en el pozo abierto mientras inspeccionaba la propiedad por la noche. Esta explicación no tenía en cuenta las piedras en sus bolsillos, un hecho que el sheriff Pierce consideró preocupante, pero insuficiente para justificar acusaciones formales sin pruebas adicionales. La investigación oficial, celebrada el 30 de septiembre de 1938, resultó en un veredicto inconcluyente. Sin pruebas claras de crimen y considerando las limitaciones de las técnicas de investigación disponibles, el forense registró la causa de la muerte como ahogamiento accidental, posiblemente precedido por causas naturales que indujeron la pérdida del conocimiento. La peculiar circunstancia de las piedras permaneció sin explicación en el acta oficial. Las actas de la investigación, conservadas en los archivos del condado, revelan una investigación superficial según los estándares modernos. El análisis forense se limitó a la observación básica, sin pruebas toxicológicas ni un examen patológico detallado. El forense del condado, Herbert Blackwood, carecía de formación médica formal más allá de su aprendizaje con el forense anterior y dirigía principalmente la funeraria local. Sus notas manuscritas indican que el examen del cuerpo de Sullivan duró aproximadamente 40 minutos y se centró principalmente en observaciones externas. El jurado forense, compuesto íntegramente por empresarios locales, varios de ellos con vínculos comerciales con las diversas empresas de Sullivan, deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir su veredicto. Las transcripciones muestran que solo 4 testigos fueron citados a declarar: el sheriff Pierce, el Dr. Morris y los 2 trabajadores que descubrieron el cadáver. Ni Mary ni Alice Weber fueron citadas a declarar, una omisión impensable en los procedimientos actuales. Durante octubre y noviembre, circularon rumores por Mayfield sobre la verdadera naturaleza de la muerte de Sullivan. Los chismes locales relacionaban las relaciones de Sullivan con las 2 mujeres Weber, el notable aumento de peso de Alice, atribuido públicamente a su mala salud, y el sospechoso momento del fallecimiento de Sullivan. A pesar de la sospecha de la comunidad, nunca se presentaron cargos formales contra las mujeres Weber. El 12 de diciembre de 1938, Mary y Alice Weber partieron de Mayfield, supuestamente rumbo a Columbus, Ohio, donde Mary tenía un primo lejano. Partieron sin anunciar sus intenciones a vecinos ni conocidos, llevándose únicamente sus pertenencias personales que cabían en 2 maletas. La casa de los Sullivan permaneció desocupada durante varios meses antes de ser vendida por el hijo de Sullivan, de Filadelfia, quien mostró poco interés en investigar las circunstancias de la muerte de su padre, más allá de asegurar la correcta transferencia de bienes. El caso de la muerte de James Sullivan se cerró oficialmente a finales de 1938, pero siguió siendo objeto de especulación en Mayfield durante décadas. Algunos residentes de larga data sostenían que Mary Weber, ante la negativa de Sullivan a hacerse responsable del embarazo de su hija y la perspectiva de quedar en la miseria, lo confrontó la noche del 14 de septiembre. Según esta teoría, la confrontación derivó en violencia, resultando en una muerte accidental o en un acto deliberado de desesperación. Otros sugirieron que la propia Alice podría haber sido la responsable, actuando para protegerse a sí misma y a su hijo nonato de un hombre que se había aprovechado de su vulnerabilidad. Las piedras en los bolsillos de Sullivan eran particularmente difíciles de explicar como parte de un accidente, lo que sugería premeditación por parte de alguien decidido a asegurar que el cuerpo de Sullivan permaneciera oculto en las profundidades del pozo. El destino posterior de Mary y Alice Weber permaneció desconocido para los residentes de Mayfield.
Ningún registro confirmaba su llegada o residencia en Columbus, y las indagaciones realizadas por curiosos a lo largo de los años no arrojaron información definitiva. Algunos especularon que habían cambiado de nombre para escapar del estigma asociado con el caso Sullivan, mientras que otros creían que podrían haberse separado, y que Alice posiblemente había dado a su hijo en adopción, como era común entre las madres solteras en aquella época. El caso de la muerte de James Sullivan sirve como recordatorio de cómo las dinámicas de poder social, la desesperación económica y las concesiones morales pueden culminar en tragedia. También ilustra las limitaciones de la justicia rural en la América de preguerra, donde las limitaciones tecnológicas y las consideraciones sociales a menudo influían en la búsqueda de la verdad. Si se hizo justicia o no en este caso sigue siendo una incógnita sin respuesta definitiva, enterrada junto con los secretos de quienes participaron directamente en este oscuro capítulo de la historia del condado de Bradford. Los registros del condado de 1940 muestran que el patrimonio de Sullivan, valorado en aproximadamente $24.000, equivalente a unos $470.000 en moneda actual, se dividió entre su hijo y su hija, según lo estipulado en su testamento, actualizado en 1935 tras el fallecimiento de su esposa. No se hizo ninguna provisión para las mujeres Weber ni para ningún posible descendiente, lo que sugiere que se desconocía el embarazo de Alice o que se había excluido deliberadamente. La ferretería se vendió a Frederick Chambers a principios de 1939 y continuó operando bajo el nombre de Sullivan hasta 1962, cuando se incorporó a una cadena regional. Una nota al pie sobre este caso surgió en 1952, cuando las renovaciones de la antigua propiedad de los Sullivan, entonces propiedad de la familia Armon, descubrieron una pequeña caja metálica enterrada en el sótano que antaño había servido como vivienda de los Weber. La caja, según se informa, contenía varios objetos personales de Alice Weber, incluyendo un diario. Según Nathan Harmon, quien descubrió los objetos, el diario contenía anotaciones que describían la angustia de Alice por su relación con Sullivan, aunque el documento desapareció posteriormente antes de que las autoridades pudieran examinarlo, dejando otro elemento sin verificar en esta historia de explotación y posible venganza.